vamos a seguir trabajando con la ley de Ampere. Aquí tenemos la ley de Ampere, que es la integral de B punto del TL igual a mu 0 y encerrada por la trayectoria de integración. Aquí tenemos este capacitor de placas paralelas. Viene la corriente I y vamos a ver qué es lo que sucede. Viene la corriente IC. Y esta la vamos a decidir con la corriente en el conductor. Entonces va a estar almacenando cargas en el capacitor. Al estar almacenando cargas en el capacitor, se va a producir un campo eléctrico en el interior del capacitor. Este campo eléctrico va a ir en aumento. Bien. Llega la corriente IC. Acá no hay corriente. No hay corriente porque no existe el conductor. Entonces, si calculamos la ley de Ampere en esta trayectoria, resulta que la corriente encerrada pues es esta integral. Sin embargo, si ahora tomamos una trayectoria en esta zona, resulta que la integral de B punto delta L da 0. ¿Y qué pasó acá? ¿Se está contradiciendo la ley de Ampere? No, lo que hay que hacer es completarla. Resulta que vamos a definir la corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento es una corriente virtual. Esta corriente de desplazamiento, ¿cómo podemos encontrar su valor? Ahora, vamos a analizarla con este capacitor de placas paralelas. El capacitor de placas paralelas tiene este valor, vale epsilon 0 por A sobre la distancia D. El potencial dentro de este capacitor de placas paralelas va a ser igual a B, igual a E por D. O sea, va a depender del campo que esté cambiante. El valor del campo depende de la carga que se está almacenando. A mayor carga, mayor voltaje B. Entonces va en aumento. Así que de estas ecuaciones, usando Q igual a C por B, sustituimos el valor de C y ponemos el valor de B, que es igual a E por D, y resulta que la carga va a ser igual a E por el campo eléctrico o E cambiante por el área E de las placas. Esto que está acá, E por A, es el flujo eléctrico. Ya tenemos el valor de la carga en términos del flujo eléctrico y de la permitividad. Aquí ponemos una permitividad suponiendo que hay un dieléctrico. Si fuera vacío sería epsilon 0. Ahora vamos a sacar la derivada de Q con respecto al tiempo. Aquí vamos a tener la derivada de una constante por el flujo eléctrico cambiante. Entonces tenemos Q, derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces la ecuación queda de la siguiente manera. La corriente va a ser la derivada de Q con respecto al tiempo, queda la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Esta es la corriente entrante. Entonces vamos a definir la corriente de desplazamiento. Es la corriente virtual que circularía por acá. Esta corriente virtual, la corriente de desplazamiento, va a ser ID igual a epsilon por el cambio en el flujo eléctrico con respecto al tiempo. Esta corriente de desplazamiento es útil porque con esto vamos a completar la ley de Ampere. Aquí tenemos la ley de Ampere solo para el conductor. Acá tenemos un aislante. No hay portadores de carga reales que se estén moviendo por esta zona. Sin embargo, experimentalmente, aquí se observa un campo magnético dentro de las placas del conductor. Se está induciendo un campo magnético no porque haya tránsito de carga, sino porque hay un cambio en el flujo eléctrico. Así que así completamos la ley de Ampere. Esta es la generación de la ley de Ampere. Esta es la parte que le faltaba, la corriente de desplazamiento. Se puede definir la densidad de corriente JD como la corriente eléctrica por el área A. En este caso tenemos el flujo eléctrico es igual a E por A en el condensador de placas paralelas que está acá. Bien, ya que tenemos el flujo, la densidad de corriente queda definida como la permitividad eléctrica por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Noten, de esta ecuación, de la ecuación anterior que teníamos del flujo eléctrico, aquí aparece E por A. Al definir la densidad de corriente, pues se va a cancelar la
Entonces vemos como la densidad de corriente simplemente es la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Esta es la corriente de desplazamiento. En el siguiente video veremos cómo relacionar el campo magnético inducido por los cambios en el campo eléctrico.